Hermandades del Trabajo celebra hoy una Eucaristía por el 23 aniversario del fallecimiento de su fundador, don Abundio García Román, en proceso de canonización. Un acto que se enmarca dentro del 70 aniversario del nacimiento de Hermandades del Trabajo. Para hablar de todo ello me acompañan Marisa San Juan, presidenta nacional de Hermandades del Trabajo. Buenos días, Marisa. Buenos días, y también Fernando García, administrador general. Bienvenidos y gracias por acompañarme esta mañana. Marisa, ¿qué son las Hermandades del Trabajo? ¿Dónde están presentes y cuál es su misión dentro de la Iglesia? Pues las Hermandades del Trabajo es una asociación pública de fieles, es un movimiento apostólico social de trabajadores para trabajadores. Están presentes en España en 13 diócesis, en América en 5 países y tienen autonomía y son entidades sin ánimo de lucro las que componen esta confederación que somos. ¿Cuál es su objetivo, Marisa, principal? El objetivo es la evangelización del mundo del trabajo. Esto, aunque parezca muy grandilocuente, es un día a día, un acoger, sobre todo al más vulnerable dentro del mundo del trabajo. Y donde la Iglesia está muy presente, porque el Papa ha recibido hace muy poquito, hace 10 días o así, ha estado reunido con representantes del mundo del trabajo, con los principales representantes del mundo del trabajo ahí en el Vaticano, con lo cual la Iglesia está con los trabajadores, está con el trabajo y está con la persona. Pertenecemos a la Pastoral Obrera y ha ido una representación de la Conferencia Episcopal de España, don Antonio Algora, que es el obispo de la Pastoral Obrera, ha ido con esta expedición de Pastoral Obrera y los sindicatos que les ha recibido el Papa, y ha sido, bueno, no tiene desperdicio, nosotros ya lo haremos público, el manifiesto que ha salido de esa entrevista y de ese tirón de orejas a los sindicatos, porque también, todo hay que decirlo, es que Francisco... Exactamente. No, desde luego no se le queda nada en el tintero y les ha puesto, a todos nos ha conmovido. Nos ha puesto las pilas. Sí. Bueno, Marisa, 70 años ya decíamos de estas Hermandades del Trabajo que fundó un día el padre don Abundio García. ¿Quién fue don Abundio y qué le llevó hace 70 años a formar estas Hermandades del Trabajo? Bueno, pues es una constante que una persona, camino de los altares como va don Abundio, tenga unos padres como los tenía él, que tuvo que emigrar de su pueblo pues porque no quiso entrar en un juicio que le obligaban a hacer una declaración falsa, algo así debió ser. Entonces tuvo que emigrar del pueblo, con todo lo que supone la emigración, aunque sea de un pueblo a la ciudad. Entonces don Abundio era muy pequeñito cuando llegó a Madrid. La vocación yo creo que le surgió en Madrid. Entonces fue al seminario y lo que más nos impacta es el Getsemaní que él dice que vivió en la cárcel, porque estuvo en la cárcel. Durante la guerra, bueno, pasó muchísimo calvario. Estuvo en un barrio también que tuvo que salir escoltado porque no aguantaban que un cura, en aquella época que era anticlerical el barrio, y bueno, España también había mucho anticlericalismo, pues no aguantaban que un colegio donde él estuviera creciendo en alumnos y estuviera humanizándose aquel barrio. Entonces, eso es un poco la historia. Y un poco el ejemplo, ¿no?, de la vida y de lo que él fue sembrando, le ha llevado a estar reconocido como siervo de Dios y en proceso de canonización. ¿En qué estado está ese proceso, Marisa? Bueno, pues el proceso está bastante avanzado, estamos pendientes de que el milagro lo ratifiquen 2 equipos médicos de Roma y bueno... ¿El milagro se puede hablar de él? El milagro todavía no, pero vamos, sí que las personas cercanas, los que le han atendido al niño, los padres, la familia y el hospital, están seguros que eso escapa a toda lógica, ¿no? Entonces, bueno, falta algún trámite burocrático para que el milagro se produzca. No se produzca, sino se reconozca, ¿no? Entonces va muy avanzado. Los centros de España y de América tienen muchísima devoción a don Abundio. Algunos reconocen los favores que don Abundio les hace.
Lo que pasa es que somos un poquito vagos para escribir esos milagros. Entonces, ese es un déficit que ahí tenemos. Entonces, yo, si alguien me está escuchando, por favor que escriba ese favor. Si alguien ha recibido un favor de don Abundio, por favor, ese favor, que se ponga en contacto con las Hermandades del Trabajo, con la Comisión Nacional de Hermandades del Trabajo. Con la Fundación Abundio García Román. Con la Fundación Abundio García Román de don Abundio, para notificarlo principalmente y para que se pueda estudiar si es un favor que pueda ser casual. Entonces, como te decía, Irene no es un cura de laboratorio, no es un fundador que funda unas hermandades. Él no quería fundar, o sea, él le vino dado todo y lo que hizo fue, pues, partiendo de la fe que tenía, ser fiel al Espíritu. Eso es lo que le motivó a hacer la gran obra que hizo en Madrid y en toda España. Y que se ha expandido también. En toda España y en América. América, efectivamente. De hecho, aquí tenemos a Fernando, que fue presidente de Hermandades en Lima. Exacto. ¿No? Es administrador general aquí ahora. Decíamos, Fernando, bueno, esta tarde hay una misa por esos 23 años, ¿no?, del fallecimiento de don Abundio, que va a presidir precisamente el obispo Algora, ¿no? No, el día 30. Sí, el obispo Algora a las 7 de la tarde en la Capilla de Hermandades del Trabajo, ¿no? El próximo sábado, en la Catedral de la Almudena, será el cardenal Osoro, el arzobispo de Madrid, quien presida la misa en el 70 aniversario de esas hermandades. Un acto que has estado preparando, ¿no? ¿Qué significado tiene este acto? ¿Quién va a participar en él? Sí, muchas gracias, Irene. La convocatoria es organizada por todas las hermandades del trabajo a nivel nacional y es un motivo primero para agradecer a Dios por estos 70 años, de haber recibido tantas bendiciones y también de dar gracias a militantes de primera línea, a afiliados, colaboradores que han participado para hacer posible una respuesta de lo que en su día Hermandades del Trabajo tuvo que responder a trabajadores sin pan, sin cultura y sin Dios. Y esto fue un signo muy visible dentro de la Iglesia para esa necesidad de los trabajadores, de dar una respuesta a través de la cultura, de llevar a Cristo al mundo del trabajo y también de responder al sentido de las necesidades más apremiantes. Lo decía antes don Carlos Osoro, ¿no?, cuando hablaba, ¿no?, que sin Dios todo es oscuridad, ¿no? Entonces, las hermandades del trabajo es muy bonito porque no solamente atienden al que está desamparado laboralmente, ¿no?, sino que también atienden y trabajan la dignidad de la persona, ¿no?, y le acercan, le muestran el rostro de Dios. Sí, y quisiéramos aprovechar de invitar a todos los amigos, a todos los que participan en hermandades y a todos en general, para que nos acompañen el día sábado 2 de diciembre a las 19 horas. A las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena. Efectivamente. Fernando, decíamos que fuiste presidente en Lima. ¿Es muy diferente el mundo del trabajo que se realiza en Latinoamérica o cómo trabajan las hermandades del trabajo en Latinoamérica a cómo se trabaja aquí en España? Hay unas diferencias, digamos, que son de forma. En lo esencial, la realidad del mundo del trabajo es en general igual. Hay una explotación, una marginación, una vulneración de los derechos. Por eso Hermandades responde a la situación de la vulnerabilidad de los derechos de los trabajadores. En América Latina ha habido muchísima explotación, sobre todo con fenómenos como el tema de la inmigración y la inmigración. Una inmigración que va del campo a la ciudad y justamente Lima, con quienes hemos desarrollado un trabajo, se desarrollaba con el tema de los inmigrantes que venían de provincias. Hay unos trabajadores que trabajan con una economía sumergida, donde se requiere una respuesta en el tema de la formación y la capacitación. Hermandades se constituye como un lugar de encuentro para que los trabajadores puedan no solamente experimentar el sentido de fe, sino el ámbito del tema de lo social. Y hay una diferencia en el caso también con España, en el que me siento partícipe de esta realidad, de esta sociedad, que hay muchas riquezas, pero también hay oscuridades y también desesperanzas, donde existe hoy por hoy también en España muchos vulnerables, trabajadores que están casi al margen del mundo del trabajo, personas de 45 años, el tema de la mujer está marginada, el tema de la inmigración, el tema de los refugiados. Por tanto, sí hay unas diferencias, pero que la respuesta como Hermandad del Trabajo va justamente en evangelizar el mundo del trabajo y promover obras y servicios. Hay una diferencia, digamos, importante, ¿eh? Fernando, y tú eres militante también. ¿Cómo vive un militante su día a día en las hermandades del trabajo?
Efectivamente, el compromiso en hermandades se da en varios niveles. Uno de ellos es el tema de la militancia, que cumplimos la adhesión al compromiso de fidelidad al movimiento, a la Iglesia y el mundo del trabajo. La experiencia nuestra es que la vamos viviendo el día a día, en nuestro trabajo, en nuestro ámbito de trabajo, siendo responsables con lo que toca desarrollar. Qué importante un militante o un cristiano que haga bien el trabajo. Es fundamental, no solamente un cristiano, sino todo trabajador. Un militante está en la exigencia también de protagonizar un tema de compañerismo, de fraternidad. Las relaciones de los trabajadores tienen que ser fraternas y solidarias. El militante tiene que ser un signo visible de esa fraternidad. Y por otro lado, el militante tiene que tener presente el sentido de Dios a través de esa adoración diaria, a través de la vivencia comunitaria, que nosotros nos reunimos y nos convocamos los días jueves para tener esa experiencia comunitaria. Y luego un aspecto fundamental del militante, tiene que tener una presencia pública. Hoy el Papa nos llama a salir hacia las periferias, es decir, no enclaustrarnos solamente en una sede, sino hacia afuera. Y es donde el militante hace visible también su mensaje fuera del mundo del trabajo. Bueno, Fernando nos ha dado una pista de cómo vive su día a día, pero a ti, Marisa, ¿qué te aporta en tu día a día las hermandades del trabajo? Ya muy breve, que nos estamos quedando sin tiempo. Pues mira, me aporta, por un lado, vivir en comunidad. O sea, la acogida que tenía don Abundio a los últimos, y se supo rodear siempre de un grupo de apóstoles, porque les formaba, pero no imponiendo, sino respetando a la persona en su totalidad. Tenía esa habilidad y era líder en eso. Entonces, había unas exigencias de oración, de formación y de acción. O sea, que mires al mundo, decía don Abundio, que mires al mundo, oye, que te conmueva el mundo, pero que luego te lances al mundo, actúes en ese mundo. Entonces, ahí estamos. Y yo creo, a mí me estimula mucho, pues cuando, por ejemplo, la Hermandad de Guadalajara, que no es una de las significativas en obras sociales, por ejemplo, lleve un economato que le encargó la diócesis, es de Cáritas y Adcens, están llevando esto, pero lo gestiona Hermandades. Entonces ya les han reconocido oficialmente lo bien que lo llevan. Entonces, a mí eso me estimula. Unas personas que están ahí sencillamente dando el día a día, formándose. Vamos a dejar a nuestros espectadores la página web de la Comisión Nacional de Hermandades del Trabajo. La ven ustedes en pantalla, www.hermandadesdeltrabajo.es. También la de la sede que hay en Madrid, que es www.hhtmadrid.com, porque ahí sí que podemos conocer un poquito más a fondo esas hermandades del trabajo, esos proyectos donde llega Hermandades del Trabajo y donde también la gente le podemos invitar, ¿no?, a participar y a unirse a esta gran familia, porque es estupendo el trabajo que hacéis, por favor, ¿no? Porque hemos sido más, ahora no lo somos, pero desde aquí hacemos un llamamiento a todos los trabajadores que tienen su casa, pues en las sedes por España y en Madrid concretamente, pues en Raimundo Lulio, número 3. Sí, estaremos luego haciendo partícipes de la serie de actividades que desarrollamos a lo largo de este año con la ocasión del 70 aniversario. Y que también se pueden consultar en esa página web de Madrid. Pues muchísimas gracias, Marisa, muchísimas gracias, Fernando, gracias de corazón. Muchas gracias a ti, Irene. Gracias. Gracias.